Iniciamos. Ok. Buenos días. Estamos con Fernando Pérez desde California para desarrollar hoy una charla sobre una estructura que ellos han desarrollado en la Universidad de Berkeley y que Fernando, que es un seguidor detalladísimo de software libre, ha obtenido ahora en marzo de la FSF, la Fundación de Software Libre, el premio respectivo por dicho trabajo. A nivel general, les comento que Fernando es un egresado de la Universidad de Antioquia, es paisa, es colombiano. Él fue, él terminó física en la Universidad de Antioquia y terminó un doctorado en física de partículas en la Universidad de Boulder, una de las sedes de la Universidad de California. Él ha sido Okay, bastante now I need to aplicado make en el estudio y hizo una this especie de URL. postdoctorado en matemáticas aplicadas. Actualmente, él trabaja en el laboratorio, en uno de los laboratorios de la Universidad de Berkeley y, como les dije, el marzo pasado la FSF lo premió por el desarrollo hecho con una estructura de trabajo que él mismo ha llamado IPython, una especie de abreviatura, de Python interactivo. Los dejo con Fernando Pérez y de una vez le damos las gracias por estar sentado en su escritorio en California. Allá son 3 horas menos, o sea que está bastante temprano y es el sábado día de descanso. Fernando, gracias por estar con nosotros. Por favor, sigue adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me disculpan que ando como agripado, entonces probablemente la voz no va a estar como muy limpia. Además, me disculpan que las transparencias que tengo están en inglés, porque pues todas las charlas que yo doy aquí son en inglés. Obviamente voy a hablar en español, pero voy a poner primero voy a escoger aquí unas transparencias. Espero que todos puedan ver la pantalla. Y si alguna persona ha visto ya alguna de las charlas que yo he dictado en el pasado, son transparencias similares a lo que yo he presentado en otros contextos. Voy a tratar de hacer una presentación relativamente resumida de lo que es el proyecto. Primero voy a comenzar contándoles un poquito de dónde vengo yo. Yo hice, como Luis indicaba, yo hice mi pregrado en la Universidad de Antioquia en física, y este es un pantallazo del primer programa serio que yo hice en el departamento de física con un profesor de la universidad, el profesor Manuel Páez, que era mi profesor en el curso de simulación. Me supervisó un proyecto de graficación de fractales hecho en Turbo Pascal, y con eso arranqué yo con la programación, un programa al que le dediqué mucho tiempo. Era un programita hecho pues con las herramientas de los años 90. En esa época yo programaba, no tenía computador en la casa, entonces programaba en el computador de mi mamá en la Universidad Nacional, en uno de esos PCs con floppies de 5 pulgadas, y programaba en el computador de ella. Y bueno, así aprendí a hacer graficación científica y análisis, digamos, de, de programas en un comienzo. Con este programita me encarreté mucho digamos, con las cosas de los aspectos computacionales de la física. Yo luego me dediqué, como Luis decía, me vine para Estados Unidos, hice mi doctorado en Colorado, en la Universidad de Colorado en Boulder. Pero al terminar mi pregrado, antes de venirme para Estados Unidos, tuve la ocasión de ser probablemente pocas personas que he sido capaz de desconectar un país entero de Internet. Y para los colombianos esta anécdota puede ser interesante porque en el 94, antes de yo venirme para Estados Unidos, un profesor de la Universidad de Antioquia estaba coordinando el proyecto inicial de conexión de Colombia a Internet, cuando pasó de ser unas pocas universidades a que Colciencia se integrara a todas las universidades en una red nacional, y eso estaba coordinado por el profesor Jaime Vélez desde la Hemeroteca Nacional en colaboración con otras personas, y Jaime me invitó a que trabajara con él. Y en un momento dado iba a haber una inauguración de unas bases de datos en la Hemeroteca Nacional en Bogotá, y uno de los vendedores que estaba instalando sistemas de bases de datos necesitaba un cable, y me preguntó que si tenía un cable coaxial, y yo entonces le dije que sí, que yo había visto por ahí un cable en un servidor que yo creía que no servía para nada. Entonces lo cogí, se lo presté, y por ahí a las 2 horas me llaman y me dice, suena el teléfono, y contesto yo, y me dicen: mire, yo soy un ingeniero aquí con la conexión del radio modem de Colombia, porque
la manera como entraba a Colombia Internet era que bajaba una señal satelital de 128K para todo el país a un radiomódem en las afueras de Bogotá, y ese ese downlink satelital pasaba a un radiomódem en el techo de la Hemeroteca Nacional, donde había una antena por línea, digamos, visual directa, y ya de ahí bajaba por ese servidor y iba a las otras universidades del país por módems. Y me dice el tipo, mire, hay un problema de conectividad, se cayó toda la red, y hasta donde podemos saber, el problema está en la hemeroteca, porque no aparece señal de ambos lados. Y ahí fue cuando yo le dije, no, pues claro, déjeme un minutico, yo arreglo el problema. Resulta que era que el cable que yo había quitado era el cable de internet de toda Colombia. Yo me imagino que ya hoy en día desconectar a Colombia de internet es mucho más difícil, y el Mubarak en Egipto no fue capaz de desconectar a Egipto de internet cuando empezó la revolución, pero yo tengo el dudoso honor de haber sido una de las pocas personas que ha desconectado a un país entero de internet. Entonces, bueno, aprendí, imprimí un papelito que decía, nunca, nunca, nunca desconecten este cable. Lo volví a armar, no me echaron, mi jefe muy querido no me echó. Y bueno, y con eso ya luego seguí, me vine a hacer mis estudios de doctorado, y me dediqué mucho a trabajar en la intersección de ciencia y computación. Mi doctorado en partículas fue en cosas de simulación numérica, mi postdoctorado fue en matemáticas aplicadas, en desarrollo de algoritmos para ecuaciones diferenciales parciales, en trabajo también numérico, y hoy en día yo trabajo en la intersección de desarrollo de herramientas de computación científica y algoritmos para análisis de imágenes en neurociencia. Pero les quiero recapitular un poco de dónde viene, digamos, la idea de lo que estamos haciendo ahora con el proyecto de IPython. En los comienzos, la computación científica era esto es uno de los primeros computadores del mundo. Esta foto la tomé precisamente hace unos días cuando fui a Harvard a la ceremonia del premio de la FSF que Luis mencionaba. Este es uno de los primeros computadores de la historia, que está en Harvard, justo afuera de la sala donde fue la ceremonia. Y con ese tipo de máquinas, IBM en los años 50 creó el lenguaje Fortran para hacer computación. Y la computación científica durante muchas décadas era básicamente análisis numérico en Fortran. Pero hoy en día los científicos tienen que hacer muchas otras cosas que van más allá del análisis numérico. Hoy en día en matemáticas necesitamos hacer muchas otras cosas, por ejemplo, análisis matemático de muchos otros tipos que van más allá del cálculo puramente numérico en punto flotante, con soporte en hardware. Pero además el trabajo científico de hoy también necesita muchas otras cosas que van más allá de lo puramente matemático. Hoy en día un científico tiene que analizar archivos en otros formatos, tiene que escribir interfaces gráficas, conectarse a la web, controlar librerías en muchos lenguajes, controlar hardware, y para eso una herramienta como el Fortran no es ideal, ni muchísimo menos, y con el correr de los años sistemas cada vez más generales se han creado, y en la última década el lenguaje Python ha cobrado mucha popularidad, precisamente porque ofrece un muy buen balance entre el trabajo puramente matemático y todas estas otras cosas que van más allá de lo matemático, pero que hoy en día los científicos necesitamos. El lenguaje Python fue un lenguaje que se creó en los años 90, que no fue creado específicamente para trabajo matemático ni científico, es un lenguaje de uso general y que por lo tanto tiene muy buenas librerías para otro tipo de cosas, pero que además la comunidad científica le ha agregado herramientas matemáticas. Entonces lo que tenemos hoy en día con Python es un ecosistema en el cual hay herramientas matemáticas que nos sirven a los científicos y para hacer análisis estadístico y graficación, etcétera, pero que además nos permite, cuando necesitamos otro tipo de cosas que van más allá de lo numérico, pues contar con una comunidad de gente que sabe de eso, gente que sabe escribir servidores web, gente que sabe escribir protocolos de red, gente que sabe escribir librerías de análisis de texto, librerías para control de bases de datos, etcétera, sin que los científicos tengan que escribir todo eso, que sería lo que tendríamos que hacer si estuviéramos usando únicamente Fortran. Y sin embargo, podemos seguir usando las librerías que teníamos en Fortran y en C y en C++, porque obviamente todo el código que la comunidad científica ha desarrollado en los últimos 40 años, pues no se trata de abandonarlo, se trata de integrarlo en un sistema, digamos, moderno que nos permita usar todas esas librerías numéricas de muy alta calidad en general, pero usarlas de manera digamos, moderna. Entonces el ecosistema de Python que tenemos hoy consiste, no tengo tiempo, esta transparencia simplemente para darles un poco una idea de qué es lo que hay hoy en día, pero no tengo ni muchísimo menos tiempo de describirlos todos en detalle. Son una serie de librerías que tomadas en su conjunto crean un ecosistema para
con el cual podemos reemplazar muchas de las programas propietarios que existían o que existen todavía para hacer trabajo científico. Yo hago todo, a pesar de que obviamente tengo acceso a las licencias de MATLAB y de Mathematic, todos esos programas, yo hago todo mi trabajo únicamente en Python usando estas herramientas. Más allá del lenguaje, la librería NumPy es la librería que nos da vectores y matrices y tensores, digamos, arreglos multidimensionales para Python y es la base de este ecosistema. Después de NumPy hay unos proyectos de base que son, digamos, los que prácticamente todo el mundo usa. Voy a omitir la Python en este momento porque ese es el que vamos a hablar después, pero está SciPy, que es la librería de algoritmos numéricos generales. Es una librería grande que tiene código en Fortran, código en C, código en C++ y código en Python, obviamente, y que provee muchos algoritmos numéricos de muchos tipos, integración, ecuaciones diferenciales, procesamiento de señales, muchísimas cosas. Está Matplotlib, que es la librería de visualización más utilizada en Python. Hay otras, pero esta es digamos, la más comúnmente usada por la mayoría de la gente para hacer gráficas en 2 y en 3 dimensiones. Está SymPy, que es el paquete de matemática simbólica que nos permite hacer trabajo puramente algebraico en Python. Y después de estas herramientas, digamos, de base, que son como lo que da la capa, digamos, inicial que más o menos todo el mundo usa, en paquetes un poco más especializados. Cython permite generar código optimizado a partir de anotaciones de tipos, es como un híbrido entre Python y C. Mayavi es una librería para visualización en 3 dimensiones de muy alto desempeño. Pandas, Stats Models y Scikit-learn son 3 librerías, digamos, que forman el conjunto, el paquete de herramientas de análisis estadístico. Pandas provee herramientas, estructuras de datos análogas a las del lenguaje R, estructuras de datos muy similares al data frame de R para análisis estadístico, y encima de Pandas, Stats Models permite hacer modelación estadística, modelos lineales y no lineales estadísticos, y Scikit-learn provee lo que, no sé cuál es el término que se usa en español, creo que es aprendizaje automático. En lo que en inglés se llama machine learning, no sé exactamente cuál es la palabra en español más usada, creo que es, como digo, aprendizaje automático. Y luego vienen librerías aún más especializadas como Scikit-image para procesamiento de imágenes, PyTables para manejo de tablas de datos muy grandes con el formato HDF5, NetworkX, que es una librería de análisis de grafos para análisis de redes complejas. Y bueno, y obviamente hay muchas más cosas, pero esto es lo que yo considero el ecosistema básico, y IPython es una de las herramientas de este sistema. El propósito de IPython es básicamente permitirnos usar el lenguaje Python de manera interactiva para entender lo que estamos haciendo, y la evolución del proyecto está muy inspirada en esta frase muy famosa de Richard Hamming del 62, de que el objetivo de la computación es el entendimiento y no producir números. Y lo que IPython trata de dar es precisamente un conjunto de herramientas para usar el computador de manera muy exploratoria. Cuando los científicos usan un computador en general, no sabemos con anticipación qué es lo que estamos tratando de hacer, no tenemos requerimientos, nadie nos ha dicho, mire, haga un programa que resuelva este problema. Se trata precisamente de hacer investigación, y en general lo que uno tiene es ideas, códigos, datos, y está tratando de, a medida que va corriendo pequeños fragmentos de código, ir entendiendo qué hay en los datos, ir entendiendo un problema, trabajar en un algoritmo e ir refinando el código de manera muy iterativa. Y por esa razón, ese proceso, digamos, requiere una herramienta muy fluida, y por esa razón todos los sistemas, digamos, que han sido exitosos en el mundo científico en los últimos años, Mathematica, Maple, MATLAB, IDL, todos estos sistemas tienen ambientes interactivos, y Python también tiene un ambiente interactivo, pero el original es muy limitado, y IPython lo que trata de proveer es un ambiente interactivo mejor, porque lo que nosotros queremos es usar el lenguaje como el lenguaje de programación, en este caso el lenguaje Python, como la herramienta con la cual construimos, a medida que vamos entendiendo qué estamos haciendo y vamos haciendo pequeños cambios, vamos construyendo el conjunto de códigos que nos permitan resolver un problema, lo cual es una situación distinta al uso de software comercial o aún de software libre, pero digamos al uso de software de aplicaciones que están prediseñadas para hacer una cosa. Cuando uno usa un procesador de palabras, pues está hecho para hacer una cosa, para escribir textos.
trae menús y etcétera, que están hechos para eso en particular, mientras que para nosotros los científicos lo que necesitamos es un lenguaje que nos provea herramientas de mucho más bajo nivel, pero que nos permita usar esas herramientas y armarlas como bloquecitos de Lego para producir un resultado en particular en cada caso, y que en cada caso va a ser distinto. Entonces, desde esa perspectiva, lo que IPython trata de proveer es un conjunto de herramientas que nos permitan ver el ciclo, digamos, de trabajo científico de manera integrada, pasando de la exploración inicial, cuando una persona está tratando de experimentar con una idea, al trabajo en colaboración con otras personas, obviamente usando Internet, a hacer cálculo en paralelo. Hoy en día la mayoría de los trabajos, cuando uno necesita hacer un cálculo grande, en general hoy en día eso tiene que ser en paralelo de alguna manera, bien sea porque el modelo es muy grande, porque los datos son muchos, a partir de ahí producir material publicable y luego enseñar. Ese es más o menos el ciclo, digamos, del trabajo científico, y el problema es que hoy en día muchas de las herramientas que la gente usa requieren que en cada uno de estos pasos de este ciclo del trabajo, digamos, científico típico, uno cambia de herramientas, y eso es muy ineficiente, es muy desagradable, implica estar cambiando constantemente como digo, de herramientas, e introducen muchísimas dificultades y problemas bastante serios, problemas de reproducibilidad. No sé si en Colombia se ha hablado en estas últimas semanas de un artículo muy famoso de Harvard, de economía, de unos economistas de Harvard, sobre austeridad fiscal y crecimiento económico de los países, que resulta que tenía un error en un archivo de Excel, y precisamente el problema es que los autores produjeron unos resultados en Excel y luego copiaron y pegaron esos resultados sin compartir las herramientas con las que estaban haciendo los cálculos con nadie más. En un artículo lo publicaron, y a partir de eso se han tomado decisiones importantísimas en términos de política monetaria y fiscal internacional en los últimos 3-4 años, que han tenido un impacto económico brutal en todo el mundo. Resultó que había un error garrafal en el archivo de Excel que habían usado, como nada de eso había sido compartido, como todo había sido copiando y pegando. Nadie había visto el problema hasta que hace unos pocos días un estudiante en la Universidad de Massachusetts trató de replicar esos resultados y se dio cuenta de que había un problema. Y lo que nosotros estamos tratando precisamente es de ofrecer herramientas que permitan un ciclo de trabajo en el mundo científico, en el que ese tipo de cosas, por lo menos, no es que no puedan pasar, pero que sea más fácil corregir ese tipo de errores. Entonces ahora voy a pasar a hacer una breve demostración de cómo funciona IPython. Es decir, es una herramienta que tratamos de que nos permita hacer cambios, movernos a través de estos pasos del proceso científico de manera muy fluida, y les voy a dar una breve demostración de qué es el tipo de cosas que ofrece. A ver, yo cambio acá de pantalla. Esta es IPython es una herramienta que tiene muchas cosas distintas. Es un proyecto ya hoy en día bastante complejo, que, como les decía, que lo que trata de hacer es permitirnos usar el lenguaje Python de manera interactiva, con mucha fluidez. Les voy a dar un breve tour de cómo funciona IPython. Cuando yo arranco IPython, originalmente comenzó como un programa que corre en la línea de comandos, pero además de la herramienta de línea de comandos, ahora tiene otras herramientas, tiene una consola gráfica, y tiene además un sistema que se llama el Notebook, el cuaderno de IPython, que es una especie de cuaderno computacional que se accede a través de una interfaz web. En este momento la pantalla que está es simplemente un browser, es un browser que está corriendo en un puerto local de mi máquina, y que lo que me permite hacer es escribir y ejecutar código, y a medida que yo ejecuto código me va produciendo los resultados. Por ejemplo, si yo acá cambio, y en vez de ver estas funciones matemáticas, las primeras de la 0 a la 10, quiero ver de la 0 a la 20, pero quiero ver cada 5 funciones, yo puedo hacer un cambio, inmediatamente el sistema me muestra los resultados ahí. Entonces, lo que IPython nos permite hacer es escribir código y que los resultados salgan inmediatamente ahí, que a medida que cada que yo haga cambios en este pequeño bloque de código que tengo ahí señalado, los pueda ejecutar y ver los resultados. Pero además me permite documentar qué es lo que estoy haciendo. En estas celdas yo puedo escribir texto,
salgo de esta celda, ese texto se convierte en HTML con itálicas, con negrita, con la sintaxis del código propiamente resaltada. Me permite además poner matemáticas usando notación de LaTeX. Si yo pongo aquí código matemático, cuando salga de esta celda, la matemática aparece inmediatamente en el modo matemático usando una librería que se llama MathJax. Entonces, con esto lo que podemos hacer es ir creando documentos en todo el ciclo de trabajo científico, la explicación textual, las ecuaciones, los resultados, las gráficas, el código, etcétera. Lo que hemos ido haciendo con IPython es ir extendiendo las ideas básicas del lenguaje de Python, de cómo funciona el lenguaje, a un ambiente moderno, con herramientas como un web browser que no existía en el 90 cuando se inventaron el lenguaje, para tratar digamos, maximizar la capacidad para transmitir información a partir de cálculos. Por ejemplo, en Python todo resultado se puede representar de manera textual. El lenguaje le permite a uno definir cómo el resultado de un cálculo se imprime en pantalla. Con lo que hicimos con IPython fue decir, bueno, si hoy en día tenemos herramientas como consolas gráficas y browsers de Internet, podemos definir cómo un objeto se representa de maneras más ricas. Entonces, yo acá puedo decir que esto es una imagen, y cuando calculo la imagen, lo que me aparece es una figura acá. En vez de aparecerme simplemente el texto con el nombre del archivo, me aparece una figura. Yo puedo mostrar HTML, y si escribo HTML, lo que me muestra luego es la versión generada, digamos, de esa tabla en este caso. Y eso nos permite hacer cosas como lo siguiente, que si yo abro, por ejemplo, un archivo de datos que tiene una tabla usando una librería que se llama Pandas, de las cuales les hablaba hace un momento, cuando yo le diga a Pandas que me muestre los datos, me los puede visualizar como una gráfica, o me puede mostrar una tabla de los datos en vez de mostrarme simplemente el archivo básico. Yo puedo incluir también video. Esto es un video de una simulación de propagación, del movimiento de una onda sobre la superficie del agua. Y ese video está metido directamente en este documento. Me permite incluir aún, por ejemplo, videos de YouTube. Este es un video que si yo le hago clic empezaría a pasar el video para no generar más tráfico en la red, donde lo que yo simplemente hago es que le digo a IPython que me pase un objeto que se llama un video de YouTube, le paso el código del video, que es todos los videos de YouTube tienen un pequeño identificador de unas 10, 12 letras y números que identifica el video, y con eso lo que me devuelve IPython es un objeto cuya representación es el video. Y esto está basado en simplemente generar un documento que contiene todos los elementos de HTML y la representación de todos los resultados en un formato en el cual el browser luego lo puede mostrar. Como estamos en un browser, podemos incluir aún websites enteros. Yo puedo, por ejemplo, decirle no sé por qué la red está un poco lenta. Bueno, ahí llegó. Yo le puedo decir a IPython que me muestre un video que me muestre, perdón, el sitio de Wikipedia. Y si yo acá en Wikipedia le pongo Colombia, me muestra exactamente la página de Wikipedia de Colombia. Lo que hice fue pedirle a IPython que me generara un iframe en HTML, un iframe con el sitio móvil de Wikipedia de cierto tamaño. Y con eso entonces vamos creando una herramienta que nos permite hacer todo el trabajo cotidiano de computación científica de manera muy fluida, pero incluyendo todas las herramientas en un solo lugar. Por ejemplo, si yo quiero agarrar un código que venga de otra parte, basta que yo le diga, tráigame un archivo. Este es un ejemplo de la galería de gráficos de Matplotlib. La galería de gráficos de Matplotlib la tengo abierta acá. Es la galería, digamos, de ejemplos de esta librería de visualización, y es el tipo de ejemplos que son muy útiles cuando uno está tratando de saber cómo hacer una gráfica en particular. Uno puede ir simplemente a esta galería, hacer clic en un ejemplo y decir, muéstrame este ejemplo, ¿cierto? Y yo quisiera producir una gráfica como más o menos parecida a esa. Obviamente yo podría copiar y pegar todo esto, pero basta link, aquí está el link a donde está el código, este código fuente. La galería de Matplotlib tiene estos links, y si yo le digo simplemente cárgueme ese link, IPython automáticamente va y me trae ese archivo, y ya cuando lo corro me muestra el resultado ahí de manera inmediata. Entonces, con este tipo de herramientas podemos ir integrando todo, gráficos, matemáticas, etcétera, en un solo ambiente. La matemática que les mostraba antes era matemática que habíamos escrito. Yo escribí el texto en un bloque de texto, yo puse matemáticas. Pero además de escribir matemática directamente, podemos también producir resultados matemáticos. En este caso, si yo genero una secuencia de LaTeX y le digo a IPython que la muestre como matemáticas, IPython me va a mostrar este resultado. Acá dice que el resultado 43 está
está generado, es un resultado, digamos, cuya representación es matemática, y yo puedo poner básicamente cualquier expresión que LaTeX sea capaz de mostrar, la puedo poner ahí. Lo que esto nos permite hacer es integrar, por ejemplo, un sistema como SymPy, que es el sistema de computación simbólica del que les hablaba antes, y usarlo, usar SymPy de manera que cada que yo haga un cálculo, con SymPy, me muestre, en vez de escribirme el texto de las variables del nuevo texto me las muestra de manera matemática. Por ejemplo, si yo hago un cambio acá, yo quiero que esto sea la 5 y lo expando, me muestra este polinomio en dos variables expandido y me lo muestra en notación matemática. Además de eso, a pesar de que obviamente yo uso Python para todo, en el mundo del trabajo científico se usan otras herramientas. Una de las herramientas más populares hoy en día en análisis de datos es el lenguaje R para hacer trabajo estadístico. Y Python, en IPython hemos creado una manera de comunicarnos con otros lenguajes y de integrar múltiples lenguajes en un mismo documento. Entonces aquí, por ejemplo, tengo un par de variables X y Y que quisiera modelar, para las cuales quisiera hacer un poquito de regresión estadística. Obviamente yo podría hacer esto en Python. Python tiene librerías para esto, pero supongamos que lo quisiera hacer en R. Después de que yo cargo esta librería, que se llama que introduce lo que llamamos los comandos más para R, yo le puedo decir a IPython que este bloque de código se va a ejecutar a través de R, no a través de Python. Esta parte de código que hay aquí, esto no es sintaxis en Python, esto es sintaxis en R. Y le digo que las variables X y Y que yo tenía inicialmente de entrada las quiero pasar automáticamente a R, y que cuando el código en R termine, la variable XYCOF la necesito en Python. Y en el momento en que yo ejecute este código, para los que conocen R, inmediatamente van a reconocer que este es el tipo de resultados y este es el tipo de gráficos que R muestra. Es decir, esto no son resultados de Python, estos son resultados de R. Lo que hicimos fue llamar a R, pasarle las variables de Python y volver a traer las variables que R calculó, en este caso XYCOF, ahora la tenemos variable en Python común y corriente para seguir trabajando. Entonces, eso les da una idea de lo que IPython nos permite hacer. Es decir, nos permite integrar una cantidad de elementos de matemáticas, elementos de graficación, elementos de computación, elementos en otros lenguajes, cosas de Internet, video, texto, todo lo que digamos la Internet moderna nos permite hacer en un ambiente de trabajo, para trabajo de investigación, para comunicación, etc. Ahora voy a pasar a mostrarles algunas de las cosas. Voy a cambiar de pantalla. Mostrar algunas de las cosas que se pueden hacer con IPython y que el resto de la comunidad está haciendo. Estos cuadernos, como el que yo les acabo de mostrar, se pueden compartir con otras personas. Obviamente uno le puede mandar a un colega un cuaderno de estos para que su colega lo abra y lo ejecute, pero si uno de estos cuadernos está en la Internet de manera pública, uno le puede mandar, en vez de mandarles directamente a la otra persona, mandarle directamente el archivo, le puede mandar simplemente un link. Nosotros tenemos un servicio que se llama el Notebook Viewer, que es un servicio para ver cuadernos. Entonces, en este servicio basta poner la dirección de cualquier cuaderno que esté en Internet y el sistema automáticamente lo muestra. Acá tenemos una galería de algunos ejemplos. Este es uno que siempre me parece muy bonito, que lo hizo un amigo de la Universidad de Washington, para producir gráficos a partir de gráficos de tipo hechos en Matplotlib, generar gráficos que parecen hechos a mano, en el estilo del cómic, que es un cómic que es muy popular en los círculos científicos, del cómic XKCD. Y este es un buen ejemplo del tipo de cosas que el cuaderno permite hacer. Él escribió acá texto con links a su blog, mostrando los resultados, el tipo de resultados que quiere mostrar. En este caso, la conversión de un gráfico matemático en un gráfico que parece hecho a mano, y luego el código que hace ese tipo de resultados. Entonces aquí está todo el código que hace esas transformaciones, un código bastante complicado, así como un ejemplo en el cual coge una figura del cómic original y trata de recrear esa figura usando sus propias librerías. Y lo bonito de esto es que este cuaderno que está en Internet, que cualquier persona lo puede ver yendo a esta dirección, automáticamente aquí hay un link para bajarlo. Si yo le digo a IPython que me baje este cuaderno, ahí inmediatamente me lo bajó y ya acá lo tengo en mi browser y lo puedo ejecutar localmente. Entonces nosotros, una de las cosas que hemos hecho es crear una galería. Esto está a partir de, si van al website de IPython, es ipython.org, ¿cierto? Aquí inmediatamente hay un link a una galería de cuadernos. Esta galería está en nuestro wiki y es una galería de cuadernos
de cosas interesantes, cuadernos en los que la gente ha hecho cantidades de cosas, y esto es un wiki, cualquiera puede contribuir a él. Si encuentran un cuaderno que haga cosas que valgan la pena mostrar y compartir, por ejemplo, hay gente que está haciendo cosas interesantísimas. Aquí hay un conjunto de un curso entero sobre óptica cuántica, hecho por un físico que trabaja en el Japón, incluyendo diagramas de cómo funciona un láser, toda la parte matemática de la teoría de láseres, y las simulaciones, además con todas las simulaciones usando una librería que él creo que se llama QTIP, para cálculos en óptica cuántica y láseres. Aquí hay un ejemplo de un libro que alguien está escribiendo, que es un libro sobre estadística, sobre programación estadística y métodos bayesianos, y es un libro completo, además que está diagramado de manera distinta, está diagramado con una presentación un poco más estilo libro. Esto muestra que el cuaderno de IPython le permite a uno cambiar, digamos, el estilo visual de los cuadernos. En este caso le agregó un poco de CSS y está escribiendo un libro completo, un libro que incluye texto, matemáticas, gráficas, y todo este libro está disponible en GitHub para que cualquier persona lo baje, lo reejecute, contribuya al libro. Y basado en eso, estamos tratando de crear modelos de aplicación distintos, porque precisamente con esto las personas pueden ir creando materiales académicos y materiales científicos y los pueden compartir con otras personas, los pueden publicar, y siempre están basados en código que se puede reproducir, que se puede ejecutar, a partir del cual pueden digamos, cada comunidad puede seguir construyendo un conjunto de desarrollo sobre el tema en particular, sin estar limitados por el acceso a las herramientas, porque en este caso, si cualquiera de ustedes quiere ir a ver el libro, basta que vayan, aquí está el link al libro completo, ese es ese cuaderno, pero el libro entero es un repositorio en GitHub, entonces cualquier persona puede ir, clonar este repositorio, estudiar, pero también puede contribuir y puede continuar desarrollando el libro en conjunto con el autor original. Aquí está la tabla, aquí está el índice del libro. Entonces, realmente estamos tratando de crear una herramienta que dé modelos distintos desde el trabajo puramente interactivo de investigación hasta la publicación de papers y de libros. Y este es un ejemplo de un paper que publicamos el año pasado en una revista de microbiología, usando Python para hacer la parte de cálculo paralelo, que no tengo tiempo de explicarla ahora. Y todo el trabajo fue hecho de manera con herramientas libres. Publicamos el paper, pero además publicamos toda la información para replicar el paper, incluyendo los notebooks con los cuales escribimos los resultados, y la máquina virtual en Amazon, en la cual hicimos los cálculos, de manera que cualquier persona que quiera reproducir los resultados de este paper, basta que copie esta configuración de nosotros, y esta configuración incluye cuál es la máquina virtual en Amazon con la cual generamos los resultados, y puede continuar a partir de ahí. Entonces, para concluir, voy a volver a mis transparencias y tratar de terminar brevemente para que pasemos a la sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, mostrándoles que todo esto que les acabo de mostrar está basado en una arquitectura en la cual hay en el fondo lo que llamamos el kernel de Python ejecutando el código. Hay unos protocolos que nos permiten comunicarnos con ese kernel a partir de muchos clientes. Yo les mostré el notebook que trabaja a través de la web, pero tenemos otros clientes que cumplen otros propósitos, que se comunican con el mismo kernel con este protocolo, y las comunicaciones las dejamos grabadas en un formato, el formato que se llama el formato del notebook, que es un formato que captura esas comunicaciones, el protocolo lo que transmite son paquetes en JSON, y deja un archivo que se puede poner en sistemas de control de versiones, que se puede editar a mano si hace falta, y que además no es un formato específico a Python, es un formato general. De hecho, ya estamos trabajando en kernels para IPython que usan el mismo notebook, pero que ejecutan código en R, en Ruby, en Julia y en otros lenguajes. Porque lo que estamos tratando de hacer realmente es de generar un formato abierto que nos permita compartir el trabajo en general, computacional y científico, de todo tipo, de manera con un solo formato, digamos, que sea completamente abierto. Una de las ventajas de tener estos protocolos y estos formatos descritos de manera abierta es que tenemos un ecosistema que ha ido creciendo alrededor del proyecto. Este es un ejemplo de un plugin para el Visual Studio de la Microsoft, que aunque Visual Studio no es software libre, el plugin sí es software que lo desarrolló un equipo de la Microsoft con el que llevamos colaborando varios años,
para integrar IPython dentro de el ciclo de trabajo en Visual Studio. Entonces, para aquellas personas que trabajan mucho en Windows, pues esta es una herramienta excelente. Y la Microsoft lo único que nos pidió fue una explicación del protocolo, les mostramos dónde estaba en la documentación del protocolo y únicamente con la explicación del protocolo ellos fueron y diseñaron el sistema completo. De manera similar, una persona en el Japón implementó un cliente para el notebook que en vez de correr en un browser, corre dentro de Emacs. Este es un buen ejemplo de cómo dos sistemas muy distintos, Visual Studio y Emacs, ambos pueden en últimas usar el mismo sistema porque lo que están hablando es un protocolo. Un estudiante mío desarrolló un plugin para VI. Entonces tenemos Visual Studio, Emacs y VI, tres sistemas, digamos, de edición y desarrollo muy distintos y los tres controlan el mismo tipo de herramientas de IPython. De nuevo, porque lo que está funcionando es un protocolo. Este es un sistema que se llama Star Cluster, desarrollado en el MIT por un colega que se llama Justin Riley, y Star Cluster es el sistema que les mostraba ahorita, con el cual hicimos ese paper. Ese archivo de configuración que les mostraba es la configuración para desplegar un clúster sobre Amazon. Entonces, lo que esto nos permite es, con ese archivito de configuración que les mostré hace un minuto, desplegar un clúster de nodos que ejecutan IPython en paralelo en Amazon, simplemente con un solo comando, y controlar ese clúster desde un laptop. Así fue como nosotros hicimos ese paper, y eso le permite a uno en cualquier momento, basta poner los datos, obviamente a Amazon hay que pagarle, pero poner los datos de la cuenta de uno de Amazon, y en 2 minutos tiene uno un clúster paralelo con el mismo notebook que les acabo de mostrar, y lo puede controlar desde la casa con un laptop usando simplemente un browser web. Hoy en día ya muchos proyectos están usando IPython. Es un proyecto que yo lo empecé en el 2001, pero hoy en día es un proyecto grandísimo con mucha actividad, con muchos desarrolladores. Yo le quiero dar crédito, es muy importante darle crédito a las personas que trabajan en este proyecto. El equipo, digamos, central del proyecto somos en este momento unas 10, 12 personas que tienen derecho al repositorio central, y estas son las personas, digamos, más activas en el proyecto. Pero tenemos una larga lista, que una vez que revisé los logs, más de 220 personas han hecho contribuciones. Ese número hoy en día probablemente ya es mayor, tengo que repetir el análisis, de muchas instituciones distintas y de muchos proyectos distintos que participan. En términos de apoyo hemos recibido apoyo de distintas instituciones a lo largo de los años, sobre todo de una compañía en Texas que se llama Enthought, y de la Microsoft, que nos han ayudado a lo largo de los años, nos han apoyado. El Departamento de Defensa de Estados Unidos también fue uno de los primeros grants oficiales federales que recibimos, fue en el 2011 y en el 2012, que nos sirvió muchísimo. Y ahora, en este momento, tenemos apoyo de la Fundación Alfred P. Sloan y de la Fundación Nacional de Ciencias para continuar el desarrollo del proyecto. Entonces, con lo que quiero cerrar es con la idea de que lo que estamos tratando de hacer con IPython es construir un sistema muy integrado que usa muy pocas abstracciones y muy pocas ideas para producir muchos resultados distintos. En últimas, nosotros lo que tenemos es la idea de este kernel, que es lo que ejecuta el código y que unifica todo el trabajo interactivo, y todas las herramientas en paralelo, de las cuales, como les dije, no hablé en detalle, están basadas en un único objeto que ejecuta el código, que es el kernel, y un protocolo de comunicaciones que nos permite controlar uno o más kernels con uno o más clientes, bien sea el cliente web que les mostré o los otros clientes que tenemos, y todo eso se controla con un solo protocolo. Y ese protocolo que nos da que es el protocolo de control, simultáneamente nos define el formato en el cual generamos estos documentos que nos permiten hacer colaboración, publicación, etc. Y en últimas, como les decía, de lo que se trata es de entender algún problema con el que uno esté trabajando, de usar el computador para entender cosas. Y por eso nosotros, siguiendo, digamos, esta idea de Hamming, hemos tratado de introducir un término que lo llamo computación. Yo no sé cómo se traduce literate programming en español, no sé si es programación literaria. Yo no tengo ni idea en la literatura en español cómo han traducido el término literate programming de Knuth, que es un término que Donald Knuth introdujo en los años 70, que se usa mucho para un estilo de programación que mezcla código con texto y explicaciones verbales. Nosotros lo que tratamos de hablar es de computación, literate computing, porque en vez de hablar únicamente de programación, de lo que estamos tratando de hablar es de la integración de una narrativa, de una descripción narrativa,
con el acto mismo de hacer cálculos, de obtener resultados, de obtener gráficas y de generar un sistema que integre estas dos cosas de manera unificada. Una cosa que es muy importante es que todo esto, como les decía, y como trataba de darle crédito a todos mis colaboradores, todas estas cosas no existen si no hay una comunidad que las apoye. Y en ese sentido yo les recomendaría que leyeran ese artículo, que es un artículo escrito por un astrofísico de la Universidad de NYU, de la Universidad de Nueva York, que se llama Matthew Turk. Él maneja un proyecto en astrofísica computacional que se llama YT, un proyecto open source, y escribió un articulito hace un par de meses excelente sobre la parte, digamos, humana de un proyecto de estos, cómo mantener una comunidad alrededor de un proyecto que sea saludable, que sea activa, que sea productiva, etcétera. Bueno, yo creo que ahí ya voy a tratar de terminar ahí y pasamos, yo creo que ya con eso más una presentación del conjunto del proyecto.